Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. Pedido y aclamado por todos, vuelven los fines al canal y hoy vamos a estar haciendo el fin de la generación dorada croata. Una generación que sin duda sorprendió en los últimos 10, me atrevo a decir 15 años a nivel mundial. Una selección que se puso de par a par con las mejores potencias del mundo, compitiendo sobre todo en las copas del mundo, justamente llegando a finales, llegando a semifinales de forma consecutiva, pero que en esta Euro puntualmente se notó que esta generación dorada del fútbol croata, que ya venía en un recambio bastante pronunciado, ha quemado sus últimos cartuchos y ya no es lo mismo que antes, este equipo que antes realmente parecía que le competía a cualquier otra selección. Sin mucho más para decir, vamos a repasar un poco la historia de esta selección, sus mejores resultados, sus mejores jugadores y el recambio que se le viene probablemente de cara al objetivo más importante que tendrán, que es clasificar al 2026. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y también en el canal secundario, tienen ahí los links en la descripción y ahí estoy subiendo contenido tanto de Copa América como de Eurocopa prácticamente de forma diaria y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. La historia de Croacia es particular, como sabemos perfectamente no toda la vida fue Croacia y no toda la vida fue la selección croata, sino que durante mucho tiempo representó la bandera de Yugoslavia. Esto fue así entre el año 30 y 94. De esta manera Yugoslavia obtuvo buenos resultados tanto a nivel europeo como también buenas participaciones en Copa del Mundo. Una vez separado se formaron distintos países, o mejor dicho se formaron distintas selecciones, ya los territorios existían, en los cuales evidentemente Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Eslovenia, Macedonia fueron justamente las selecciones que se fueron formando, pero Croacia claramente fue la que mejor resultado ha obtenido a lo largo de justamente estos últimos 30 años en los cuales ha participado de forma individual. Y digo esto porque la selección croata ha tenido varios tercer lugares, inclusive subcampeonatos del mundo en la Copa, justamente que se juega cada 4 años, y ha participado prácticamente de todas las Eurocopas. Muchas veces describimos a Croacia, y creo que el mote le va muy bien, como la uruguaya de la UEFA. Y me refiero a esto por lo pequeño del país en cuanto sobre todo a la cantidad de habitantes. Según el último censo que se realizó, Croacia no supera los 4 millones de habitantes. Sin embargo, ha logrado, con la poca cantidad de habitantes que tiene, sobre todo en comparación a otros grandes países europeos que son potencias en el fútbol, armar un seleccionado extremadamente competitivo en los últimos años. Sin embargo, más allá de que Croacia desde que se formó como seleccionado siempre ha sido competitiva, no cabe ningún tipo de duda que la última década ha sido la mejor de la selección croata y del fútbol de ese país. Les vuelvo a decir, una selección que logró pararse mano a mano frente a prácticamente todos los seleccionados que se ha enfrentado a nivel mundial, logrando resultados muy interesantes como ganarle 3-0 por ejemplo a Argentina en el Mundial 2018 y otros muchos que también evidentemente han ido sumando a su colección. Una selección que, por ejemplo, en las últimas 3 Copas del Mundo, más allá de que en Brasil 2014 no logró avanzar en la fase de grupo, en las últimas 2 puntualmente ha llegado como mínimo a semifinal y en uno fue finalista. Recordemos que en Rusia 2018 fue subcampeón, quedando en segundo lugar, y en el último Mundial de Qatar terminaría en la tercera posición, dejando en el camino, por ejemplo, nada más y nada menos que a Brasil en los penales, en lo que sería el partido de los cuartos de final. A nivel de Eurocopa, la realidad es que esta selección y esta camada de grandes jugadores que ha tenido en el último tiempo nunca tuvo un buen resultado. Tengamos en cuenta que del 2012, por ejemplo, cayeron eliminados en fase de grupos, en 2016 y 2020 no lograron sortear los octavos de final y termina siendo quizás una de las deudas pendientes que tuvo esta camada de grandes jugadores. Nunca pudo superar los octavos de final en una de las competencias más importantes de selecciones en Europa. En Liga de Naciones, más allá de que en sus primeras participaciones tampoco logró pasar la primera fase, en la última, en la temporada 22-23, llegaría a la final, donde lamentablemente esta selección no pudo coronar con un título que sin duda era más que merecido. Llegaría a la final y allí perdería con España, donde claramente el gran capitán y figura de este seleccionado sería Luka Modric. Sin embargo, esta gran camada de jugadores croata que llevó a una final de la Copa del Mundo, que lo llevó a un tercer puesto en el último mundial, sin duda estaba llegando a su fin. Quedaban los últimos bastiones. Una selección que en el último tiempo ha perdido, por ejemplo, a
Versálico en el lateral derecho que se retiró, a Dejan Lovren, histórico central, a Rakitic también, un jugador que durante muchos años en la mitad de la cancha fue vital y en algún momento cuando estaba en el Barcelona uno de los mejores volantes para mí de la actualidad. Evidentemente también a Ante Rebic, que ya por una cuestión de edad dejó de estar en las convocatorias, a su goleador, a Mario Mandzukic, jugador que ha pasado por Bayern Múnich, por Juventus, por Atlético de Madrid y que ha sido fundamental muchas veces. Y se tuvo que ir haciendo cada vez de más y más recambio. En algunos casos llegaron buenos recambios, por ejemplo cambió a Subasic, un arquero histórico, por Livakovic, un muy buen arquero también en Croacia, pero en otros casos lamentablemente no encontró un reemplazo de esa misma jerarquía. Quizás por ejemplo el número 9 es uno de los casos más claros, con jugadores como Livaja, como Budimir o como Petkovic, que ni están cerca de ser lo que en algún momento fue Mandzukic. Estos jugadores ya no venían siendo convocados. Y además, en los últimos tiempos, la realidad es que los que quedaban en las convocatorias, por una cuestión de edad, empezaban a perder su lugar. A ver, Vida, por ejemplo, Domagoj, un futbolista que en la saga central era prácticamente inamovible, ya no es titular. Iván Perisic, uno de los más importantes e históricos que ha tenido este seleccionado, ya con 35 años, jugando en la Liga Croata, en el Hajduk Split, también había perdido su lugar en el 11 titular. Marcelo Brozovic, que no es tan grande, pero decidió ir a jugar al fútbol de Arabia, es otro que también ha bajado su nivel y probablemente con el tiempo cada vez juegue menos. Y claro, tenemos el caso de Luka Modric, que la verdad, decir que Luka Modric ha bajado su nivel sería una falta de respeto, sobre todo teniendo en cuenta el último partido que jugó con la selección croata. Pero está claro que el Modric que veíamos quizás en Rusia, por ejemplo, o que vimos en Qatar, cada vez lo vamos a ver en dosis más y más dosificadas. Por una cuestión obvia de edad. Modric tiene 38 años y ya no puede hacerse solo cargo del equipo. Necesita que sus compañeros lo acompañen porque el físico ya no le da de la misma manera. Esta Eurocopa sin duda planteaba un desafío muy claro para lo que era esta selección croata, porque le había tocado uno de los grupos más complicados. Compartía con la vigente campeona de Europa, con Italia, y con uno de los seleccionados que mejor plantel tenía para mí y que mejor preparada llegaba a esta Eurocopa, como era España. También estaba Albania, claramente una selección en la cual no muchos confiaban, pero que demostró también a lo largo de esta Eurocopa que por algo había logrado clasificar a esta edición. Sin duda el debut sería durísimo. Muchos creían que Croacia por los antecedentes que tenía y España que, al menos a nivel de resultados, no venía quizás en su mejor forma, más allá de que se habían enfrentado en la final de la UEFA Nation League y había sido triunfo de los españoles, nadie se esperaba una goleada tan contundente como fue el 3-0, lo cual claramente casi obligaba a Croacia a tener que ganar todos los partidos que quedaban. Es cierto que en la Eurocopa, como sabemos, tenés la esperanza de que si terminás tercero y tenés una buena diferencia de gol y al menos ganaste un partido, probablemente vas a clasificar a los octavos de final. Sin embargo, el segundo partido sería casi lapidario para Croacia, porque en un encuentro en el cual debería haber asegurado los 3 puntos, que como mínimo la hubiesen puesto en una clara chance de quedar tercera como mínimo y de esa manera lograr clasificar si tenía una buena diferencia de gol, terminaría empatando frente a Albania, un partido que prácticamente lo perdió desde el comienzo, logró darlo vuelta y en una de las últimas jugadas, o mejor dicho la última jugada del partido, se lo terminan empatando y termina siendo 2-2. Con un punto estaba sin dudas obligada a tener que ganar la Italia, que la verdad no venía de la mejor manera, pero sigue siendo Italia la vigente campeona de Europa. Lamentablemente para Croacia jugó un partidazo Modric, marcó el gol más allá de haber errado un penal, fue la figura del partido, pero no le alcanzó porque en la última jugada, acá también hay un poco de mala suerte, honestamente, en el minuto 98 Sakagni termina marcando un golazo y con ese 1-1 deja una Croacia tercera, pero con solamente 2 puntos. Honestamente, con 2 puntos es muy difícil, por no decir imposible, que logres terminar dentro de las 4 mejores terceras. Hoy en día, por ejemplo, Hungría, que ya sabemos que está tercera, más allá de que tiene una pésima diferencia de gol, tiene 3 puntos por haber ganado un partido, por lo cual ya la habría superado y probablemente Croacia va a ser la peor tercera que veamos en la Eurocopa, salvo un milagro honestamente. Es muy difícil que haya más terceras que terminen con 2 puntos o menos. Como dice el título del video, está claro que es el fin de la generación dorada croata, porque Modric debería tener un próximo mundial con 40 años. Honestamente, cada vez con menos minutos en Real Madrid, no sé si Modric va a estar presente en el último mundial. Yo calculo que seguramente si Croacia logra clasificar, va a estar. Habrá que ver ya qué rol tendrá y si inclusive termina siendo titular. Más allá de eso, creo que también es una etapa complicada de transición, porque cuando venís de una generación dorada es muy difícil, por no decir
prácticamente imposible que el recambio esté a la altura. Queda, por ejemplo, Mateo Kovacic, quizás como uno de los representantes de lo que fue esa camada de jugadores, y aparecen algunos que pueden llegar a ser jugadores importantes. Livakovic en el arco, evidentemente Bardiol en la defensa, jugadores como Stanisic y Borna Sosa en los laterales, Zútalo en la defensa, pero en general, honestamente, no parecen estar a la altura de lo que fueron en algún momento los Modric, los Rakitic, por mencionar algunos, o los Iván Perisic. Habrá que ver porque la eliminatoria de UEFA, como sabemos, es complicada, hay muchas selecciones de buen nivel, hay selecciones que cada vez juegan mejor y tienen mejores futbolistas. ¿Qué grupo le termina tocando a Croacia y si termina clasificando al próximo Mundial? Que quizás en otros momentos lo veíamos muy claro y hoy en día no sé realmente si Croacia es tan favorita a terminar clasificando y dependerá mucho de los equipos y la zona que le termine tocando. Pero me gustaría escuchar su opinión en los comentarios. Realmente, como les digo, es el fin de la generación dorada de Croacia. Habrá que ver qué pasa de cara a futuro y cómo ven esta selección que lamentablemente no pudo cerrar con una buena participación en la última Eurocopa en la que probablemente van a estar estos históricos jugadores. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Nos estamos viendo mañana en un próximo video.